Gracias. Antes de pasar a la exposición de Fernando Antoja, pedimos una disculpa al público por Esteban Ticona, que no pudo venir, ya que tiene un tremendo resfriado. La exposición que sigue es la de Fernando Antoja, con estudios en ciencia política y filosofía, jefe del movimiento AIRA y escritor sobre varias temáticas en economía y política, entre las cuales resalta su libro Catarismo, crítica al indigenismo y al indianismo. Por favor. Gracias, buenas noches a todos los panelistas y buenas noches a todo el público en general. Y yo pienso que con los expositores tengo todo el bagaje. Lo que voy a hacer es resumir, bajo mi lectura, el recorrido que hace Reinaga y en qué termina, de dónde empieza y en qué termina. Primero, el tema debemos ubicar dónde, en el imaginario colonial. Y lo que está en juego en ese imaginario colonial es justamente la reacción, el resentimiento y el círculo vicioso en que se encuentra Reinaga. Primero, ¿existen indios realmente en Bolivia o no? Dígame. ¿Existen? ¿Y existen indígenas? Existen. Bueno, existen. ¿De acuerdo? Está don Roberto Choque aquí. Justamente el gran problema de Reinaga es esto. En la relación entre Occidente y los países colonizados, que son los Andes, para Occidente, la población de los Andes es su otro llamado indio. Y como es llamado indio, todos los que quieren pensar y cuestionar a Occidente se apoyan sobre ese término indio. Y eso es lo que hace Reinaga. Reinaga no lee la realidad del mundo andino, no representa la estructura del Ayllu, ni de los aymaras, ni el imaginario de los aymaras, sino simplemente idealiza, seguramente leyendo el libro de Baudin, del francés, sobre el imperio socialista de los incas. El mismo Reinaga dice que los incas eran socialistas, no había hambre, nada. Solo con Occidente se ha convertido el indio una especie de sumiso hambriento. Incluso dice de que el indio no tiene aspiraciones, ambiciones. Todo eso va en contra de lo que hoy ocurre con el mundo aymara quechua. Los aymaras son ambiciosos, y porque son ambiciosos hacen comercio, acumulan, ocupan Santa Cruz, ocupan el norte argentino, ocupan Chile. Por tanto, Reinaga parte sobre una pista falsa, y eso es el término indio. Un término indio forjado, construido por Occidente. Y cuando parte sobre ese término indio, la ruta de Reinaga es curioso. Primero, para que, en tanto que marxista o comunista, primero en Yanaconas idealiza el mundo incaico. Luego, cuando es nacionalista, se decepciona del nacionalismo y habla de la revolución india y comienza a radicalizar su indianismo y pinta al indio evidentemente sufrido, su indio, y luego, a partir de ahí, dispara contra Occidente. De todos los males que vive el indio para Reinaga, es por culpa de Occidente. Ahora bien, y al final, termina demagógico e idealiza el indio y considera y plantea que el indianismo es la nueva filosofía de la humanidad. Y para ser amaótico, escribe Sócrates y yo, Europa la prostituta, donde Reinaga
primero ataca a Occidente duramente, solamente para ser reconocido por Occidente como algún pensador. Cuando Occidente les reconoce a través de las cartas que le escriben por todo lado, Reinaga publica en el libro Sócrates yo, entonces se siente feliz. Se siente feliz realizado en su gran megalomanía. Yo voy a provocar aquí a los indianistas. Ese es el recorrido de Reinaga. Y cuando les reconocen se cae, entonces dice, ahora todos pueden ser indios, dice. No solamente el indio de Bolivia, sino también los gringos, los blancos, todos pueden ser indios. Esa es rápidamente la curva por donde recorre Reinaga. Pero Reinaga parte, se decía, sobre una pista falsa que es el término indio. Eso es importantísimo verlo. Él parte sobre el término indio, que es prejuicioso. Un bautizo prejuicioso, negador, de negatividad. Tanto marxistas como oligarcas se entienden sobre ese término. Ese término es común en el manejo político y social y de discriminación. ¿Sí? Pero al mismo tiempo Reinaga trata de distinguirse de la oligarquía. ¿Cómo? Le da bronca a Reinaga de que Díez de Medina se llame Pachacuti, que se ponga el apodo Pachacuti. No, dice, este no es Pachacuti. Y ese nombre de Pachacuti que se pone como sobrenombre de Díez de Medina le da fuerzas para poder contraatacar. Y dice, estos son indígenas, dice que vienen, indígenas que vienen desde la óptica literaria. Por tanto, ¿cómo Díez de Medina podría ser un Pachacuti? Y ahí surge su ego de Reinaga. Y dice, bueno, acá el único que existe es el indio. El indio trabaja, el indio es pongo, el indio es explotado, discriminado. Y hace una analogía con el negro. Hace analogía con el judío. Hace analogía con el mujik soviético. Pero mucho más con el negro después. El negro sufre. El negro es un esclavo. De la misma manera que el indio vive en la hacienda. Pero Reinaga aquí se desvía porque solamente habla de los indios relacionados con la hacienda. Para él el indio es aquel que está en la hacienda. ¿Dónde se desvía? Se desvía porque no lee y no puede atrapar a los aymaras y quechuas que no están en la hacienda. Porque los aymaras y quechuas están, algunos en la hacienda y otros están en los aires sin latifundio, sin patrón. Entonces su discurso pierde completamente las estructuras sociales y el imaginario de los aymaras. Su reflexión parte del indio, y como el indio, desde el punto de vista como he explicado, es algo vacío, parte sobre algo vacío y corre para atacar a Occidente. Al correr sobre lo vacío, se olvida completamente del imaginario del mundo aymara quechua. No le interesa. El aymara quechua más bien es negado por el indianismo y negado por el término indio. Con el indio y hoy con el indígena vemos un ataque ideológico para poder aniquilar, anonadar la identidad aymara quechua. Y en ese sentido, Reinaga es el exponente de un discurso colonialista, porque corre sobre términos colonialistas y sobre la concepción colonialista de lo que es un colonizado. En eso discrepo casi con todos. Tengo elementos comunes con don Hugo Mancilla, pero a mí me interesa entonces ver, primer punto, lo indio en la yuxtaposición de estructuras. Les voy a abordar. Si nosotros no ubicamos el término indio y el manejo y el metadiscurso que luego abordaré sobre ese término, no podremos entender
la estructura social, económica y de imaginario de la sociedad aymara quechua. Es la sociedad aymara quechua que se enfrenta o que sufre contra las estructuras coloniales, pero al mismo tiempo adopta para defenderse ciertos elementos. Y Reinaga ignora la estructura o el imaginario de los aymaras quechuas. Y por eso es que lo indio no es nada más que un pretexto, lo que dijo Macusayo, ¿no? Un pretexto para distinguirse en ese mundo de pequeñas políticas donde algunos se consideraban indios o indígenas. Es en ese mundo en que Reinaga quiere y explota el término indio. Y lo infla de tal manera este término, no en Bolivia, atención, no en Bolivia, sino infla en Europa. ¿Quiénes son sus primeros interlocutores? Son antropólogos, etnólogos, que pintan, que consideran al indio de Reinaga como el mundo del buen salvaje en el origen, y luego ven al indio como el sufrido, el explotado, y que hay que buscar un culpable para que los indios se salven. Entonces, el segundo punto, el discurso indianista no es nada más que un metadiscurso sobre el término indio. Parte del sujeto indio, propiamente liberal, propiamente colonial, para poder pensar un pueblo, una nación. ¿Qué es el sujeto? Es una especie de Robinson también, pero que se llama solamente indio y que sufre. Pero en ningún momento va a hablar de la relación social y económica de los ayllus. No le interesa el ayllu, absolutamente a Reinaga, no le interesa. Porque el sujeto, ¿qué es? Se conoce muy bien, ciencias sociales. El sujeto es alguien aislado sobre quién o a partir de quién se va a armar toda una estructura para poder representarse la totalidad. Y Reinaga se representa esa totalidad a partir del sujeto indio. Y el sujeto indio no es, como dice Linera, que hubiera roto una manera de pensar. Es la tradición colonial de considerar individuos o sujetos que se mueven de manera indiferenciada, sin identidad. Podemos preguntar a Reinaga y también a los reinaguistas: ¿existe una nación india? No hay. ¿Existe una nación indígena? No hay. Entonces, ¿sobre qué hablamos? Hacemos un metadiscurso sobre un término. Pero sin embargo, en estos tiempos, tiene mucha fuerza porque se convierte en el soporte del indigenismo, a pesar de que el indigenismo y el indianismo son diferentes. El indigenismo es apelativo que impone el colonizador, y el indio también es un apelativo. Pero el indianismo no es nada más que una reacción visceral, hormonal, de desesperación frente a Occidente. Entonces, si hablamos de una filosofía indianista, o si hablamos de una concepción de un pueblo indio, este pensamiento, llamémoslo así, no es nada más que un pensamiento de resentimiento que idealiza, luego busca el culpable y luego considera de que esta filosofía es la filosofía de la humanidad. El reinaguismo, yo decía, se ha convertido en soporte
ideológico de lo que hoy es el indigenismo. Antes, el indigenismo era manejado por la oligarquía, del cual habló Raúl Prada. Y muchos oligarcas, desde hace algunos años, incluso en la época de Reinaga, sutilmente pusieron nombres de aymaras nuevos en casa a sus hijas, a sus hijos. Son indigenistas. Los indigenistas son aquellos que se ocupan de los colonizados, pero considerados como indígenas. Y el indio también es ese elemento indiferenciado que sirve para matar identidades. Pero yo decía, ¿por qué Reinaga se ha convertido en el soporte del indigenismo? Porque hoy ya no es pieles negras, máscaras blancas de Fano, sino ahora es pieles blancas enmascarados de indígena. Y el régimen actual es pieles blancas enmascarados de indígenas. Y sirve evidentemente como un pretexto ¿para qué? Para poder engañar a los aymaras y quechuas, negar la identidad de ellos. Y cuando no pueden negar, respuesta. Dicen, señores, aquí todos somos híbridos. Pero no porque el aymara se vaya a Santa Cruz es híbrido, sigue siendo aymara. No porque el quechua se vaya a Yacuiba o al norte de Argentina, va a desaparecer y va a decir yo soy híbrido. Donde podemos pensar la hibridez es en que el aymara es englobante de cualquier cultura que se presente. Por eso el aymara aprende chino o mandarín, aprende, sin que haya cátedras o cursos de chino en las universidades. Aprende inglés más antes que los lingüistas de la UMSA. Viaja más antes que cualquier turista boliviano. Están en la China, están en la Argentina, están en Hong Kong, están en Corea, están en Brasil, en Chile. Tienen la capacidad de ocupar territorios sin estrategias políticas ni geopolíticas que trae el Estado. El aymara quechua, sin reclamarse de indio ni indígena, como aymara quechua, ha ocupado el norte chileno al 70%. Eso no es tan indio, no hay indio. Pero, como hay obras completas, hay gente que ha escrito, es también interesante ver esa obra literaria. Tenemos también, como diría Kant, ¿no? Nuestra razón loca puede especular lo que quiere, felizmente, pero la razón loca no siempre está cerca de la realidad. En eso, digo tal vez, el catalanismo es una de las concepciones políticas, digo así, con prudencia, que trata de leer de la manera más aproximada posible la yuxtaposición, la articulación y la colisión de estructuras de las que está formada nuestra sociedad. En Bolivia, nuestra estructura social, económica y de imaginario mental tiene tres estructuras innegables. Está la capitalista. ¿Quién puede negar? Están las relaciones feudales heredadas de la colonia y de la república que funcionan en las instituciones y por todo lado. Nepotismo, favoritismo, corrupción. Pero también en cada uno de nosotros está un granito del ayllu de los aymaras quechuas que nos permite relacionarnos y avanzar. ¿Y cómo se articula y dónde hay juxtaposición o colisión? El capitalismo funciona en base a la lógica de la competencia. Hay que competir. Cualquiera el autor que nos diga hay que competir. En el ayllu, en la lógica del ayllu, no es como dirían los pachamámicos que todo es armonioso, que era chachahuarmi, todos hacían el amor con la piedra, etc. No es así. En el mundo del ayllu es la rivalidad que estimula para hacer camino.
La rivalidad es la base de la organización de la sociedad y de la expansión económica. Por eso habrán visto ustedes en el Alto. Un señor construye su casa de 5 pisos, el vecino va a construir de 10. Un señor trae maíz de México, el otro va a traer su vecino conjuntos de Argentina. Esa es la rivalidad. La rivalidad no es aniquilación, la rivalidad es estimular para que el otro avance. En Bolivia, lo que ocurre es que la competencia del capitalismo y la rivalidad se articulan, y por eso es que hay expansión del comercio a escala nacional y más allá. Esta combinación es fundamental comprenderlo, porque si no comprendemos esta combinación, esta articulación, no podemos ni siquiera pronunciarnos correctamente sobre lo que algunos llaman la economía informal. Solo sabemos que el 80% del país es economía informal, pero no sabemos por qué es así. Algunos condenan, acumulan mucho, no pagan impuestos. Yo les puedo decir, los aymaras y quechuas se levantan a las 5 de la mañana y acumulan evidentemente, mientras los otros duermen hasta las 9, hasta las 10. Muchas gracias.